Hola, buenas. Muchas gracias a todo el mundo por os doy la bienvenida por estar aquí en otro programa de cine y hoy tenemos el placer de tener como invitado a Pancho Rodríguez. Muchas gracias, Pancho. Y también tenemos a nuestro amigo Francisco José Pineda. Lo primero de todo, Pancho, quisiera saber si hubo alguna película o cineasta que te marcara tanto para decir quiero dedicarme a esta profesión. Sí, es muy curioso porque eh, yo de niño realmente lo que yo quería era ser luchador. Quería ser mm, eh, luchador y mi papá había entrenado con el, digamos, con quien había formado a los luchadores de acá de la ciudad más reconocidos, que eran Mil Máscaras, Rayo de Jalisco y todos esos. Entonces, me prometió que cuando ya cumpliera los 10 años, me iba a llevar con el Diablo Velasco, así se llamaba el entrenador, ¿sí? A la Arena Coliseo de la ciudad de Guadalajara. Y justo cuando cumplo los 10 años, me caigo en cuenta que no me gusta, no es que, o sea, sí me gustaba la lucha porque iba todas las semanas a verlo, tenía una colección de máscaras y todo ese rollo, pero me doy cuenta que realmente lo que me gusta no es tanto la lucha, sino el cine de luchadores. ¿Sí? Las películas de luchadores, las películas del Santo, las películas de Blue Demon, las películas de Mil Máscaras. Y justo lo que más me aburría en las películas eran las escenas de lucha, porque eran las que cortaban la trama. Sí, era así como, ya descubrimos quién es el cerebro maligno, pero antes de ir a atraparlo tenemos que ir a luchar al coliseo, ¿no? Entonces, dentro de la lógica, esa parte de la lucha me incomodaba y caí en cuenta que lo que me gustaba era el cine y las posibilidades de contar historias así de estrambóticas como en el cine de luchadores, de poder mezclar géneros como la fantasía, el deporte, quizás un poco la denuncia social, eh, eh, un género que además no respetaba ninguna regla, ¿sí? Y podía lograr imágenes icónicas y perdorables para toda la vida con el mismo poder que una peli de Kubrick. Tú ves la escena del Resplandor donde sale la sangre de afuera del elevador, del ascensor, y no se te olvida jamás. Y hay una película mexicana de luchadores que se llama Las momias de Guanajuato, ¿sí? Donde aparece el Santo. Mucha gente dice Santo y las momias contra las momias de Guanajuato, y no, Santo sale 15 minutos, nada más la película al final. Y llega a resolver el asunto. Unas momias cobran vida y empiezan a atacar al pueblo. Blue Demon y Máscaras tratan de defenderlo. Y el Santo llega y de la nada saca del Porsche que trae, saca unas pistolas que lanzan fuego. ¿De dónde están o por qué existían? No, no, y te vale gorro, pero en el imaginario colectivo mexicano, la escena del Santo disparando las pistolas de fuego y quemando las nubes de Guanajuato, a nadie se nos ha olvidado en la vida, ¿sí? Y nadie ha pedido una explicación lógica de por qué vuelven a la vida las momias y por qué las eliminan quemándolas. Entonces, ahí me di cuenta del poder que tenía el cine para ir más allá de la realidad en la que yo vivía y lograr momentos e imágenes que se te quedaran para toda la vida. Y una pregunta, ¿conociste a Blue Demon o al Santo Sí, en vida? sí, tuve el gusto de conocer al santo y al hijo del santo justamente cuando tuvo, digamos, como su presentación formal. El santo, yo vengo de una familia de circo, mi papá es ventrílocuo, y mi padrino era ilusionista de aparatos grandes, de magia, del baúl y esposar y todo este rollo. Y cuando el santo ya estaba en sus últimos años de que le era complejo luchar y estaba filmando muy poco, hicieron un show, mi padrino y el santo, un show de escapismo. Entonces, prácticamente eh, era un espectáculo, yo creo que unos 20 minutos, 25 minutos, donde la principal atracción evidentemente era que tú ibas al teatro y veías al santo, no luchaba, ¿sí? Pero tenía estos actos de escapismo de diferentes aparatos
y lo hizo con mi padrino, y entonces yo tuve el gusto de conocer al santo a los 7, no, pues qué será, no, entre los 10 años más o menos, creo que fue a los 10 años cuando lo conocí. Digo, yo lo admiraba desde los 7, ¿no? 6 7 años. Pero entre los 10 y de los 10 y los 11 fue cuando tuve el gusto de conocerlo. Entonces, pues sí, son de las cosas padres, ¿no? Que se te cumplen como fan o como niño, pues es algo bien, bien bonito. Bueno, Pancho, te podría hacer una pregunta. Por supuesto. Eh, tú imagínate que es el fin del mundo, Ujú. ¿vale? Y tienes la oportunidad de salvar solamente una película de todas las que has visto. Una. Ujú. ¿Cuál sería? Híjole. Mm, creo que sería True Romance. True Romance de Tony Scott, el primer guión filmado de Tarantino. Es una película que en determinado momento ya digamos, más de mi adolescencia fue como la confirmación de que lo que yo quería era hacer cine, y que el cine podía lograr justamente este tipo de cosas. Y la elijo porque si es la única película que voy a ver durante el resto de mi vida. Es una película que tiene momentos de acción impecables, elementos de comedia impecables, o sea, tiene como, no es que revisite varios géneros, pero es una película que te lleva de un estado emocional a otro de una manera muy, 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 muy interesante. Y entonces sí es una película que me pone de buenas, que me hace amar al cine, me hace confirmar que a veces los guionistas no necesariamente tenemos que ser los directores de nuestras obras, ¿sí? Porque hay realizadores que van a encontrar una manera más, otra visión dentro de tu texto, quizás diferente a la tuya. Creo que lo mejor que le pasó a otro romance es que no la dirigiera a Tarantino, que la dirigiera y la montara como quiso Tony Scott. Eh, y entonces me quedaría con esa, porque me llena en muchos sentidos, aún sabiendo que no es el Ciudadano Kane, o no es Shining, o no es Casablanca, o no es, digo, mis ídolos son los Cohen, eh, pero, pero creo que esta película tiene la gran virtud de llevarme en distintos estados emocionales, y jugar con los géneros de manera muy inteligente, ¿no? Al menos para mi gusto. Y acabo de rodar una serie, una nueva serie llamada Encrucijada. Háblanos de ella. Encrucijada es un proyecto que surge donde de hecho yo entro de último momento. Es una serie que produce entre Brasil, Miami y México, son las tres casas productoras. El perfil de la serie en su origen era una serie de dramas y melodramas muy, muy, muy al estilo mexicano, donde historias, eran 20 historias unitarias, donde cada uno de los episodios tenía un caso en el cual el protagonista se ve justo en el punto en que debe tomar una decisión que puede cambiar la vida para bien o para mal, ¿no? O para las dos. Eh, y a mí, el showrunner de la serie, fuimos socios hace ya muchos años. Teníamos mucho que no trabajábamos juntos otra vez. Y me buscó para escribir, para dirigir uno de los episodios. A mí, yo le pedí que lo pusiera a consideración con las otras productoras. Le pedí que me dejaran reescribir el guión, para darle un toque más de género negro. Entonces yo tenía ganas de hacer un policíaco y cambié el texto de drama a género negro, con las consignas de no salir más de que no fuera más caro, de que no nos fuéramos más días de lo que estaba presupuestado y todo ese rollo. Y entonces encontré una fórmula donde yo sentía que podía ir la serie al momento en que yo adapté mi guión. No conocía el resto de los guiones,
y les gustó mucho la versión que yo hice de mi historia, se salía por completo de lo que tenían, pero manteniendo el concepto. Y entonces lo que les propuse les gustó para eh, que lo aplicaran en el resto de los episodios que todavía no rodaban. Entonces, de esa encrucijada se convierte ahora en una serie donde no únicamente es un drama, yo jugué con todos los géneros, reescribí los 8 guiones que ya estaban escritos y que estaban próximos a rodarse, y entonces jugamos más con el suspenso, jugamos con el policíaco, jugamos con el terror, eh, eh, el box, musical, le dimos como una, eh, una identidad todavía más grande en la que estaba como drama. Y fue un ejercicio muy interesante, de muchísima presión, pero los resultados funcionaron bien y yo creo que sobre todo para el espectador está interesante porque va a tener como una mezcla de uno a uno. Va a haber un drama y luego va a haber una episodio de terror, luego va a haber otro drama, luego va a haber un episodio musical. Y bueno, fue un despliegue de técnico y de actores. Se estaban rodando al mismo tiempo otras 2 series y una película. Entonces, fue muy interesante sumarme a un proyecto que ya estaba arrancado y luego convertirme en pieza clave y luego tener encima prácticamente a los tiempos y a los productores porque tenían que salir los guiones lo más pronto posible para que se rodaran, porque ya se exhibió en un canal de Norteamérica, un canal latino que se llama Estrella TV. Cada domingo había un estreno, entonces ya estaban programados los episodios para salir al aire. Eh, esta semana comienzan con la venta a plataformas, entonces yo creo que la serie va a poder verse más adelante. En un par de meses sabré cómo viene y qué plataforma ya estará completa, los 20 episodios. Este, pero sí, fue una manera muy interesante de integrarse. Bueno, ni siquiera digo de integrarme al equipo porque estaba como siempre aislado yo, escribiendo y nada más soltando los guiones. Pero sí, ver cómo refrescó la serie, buscaron también otros directores invitados. Fue un reto también para el mismo equipo técnico. Todo en pos de que, como siempre lo he dicho y se los dije en ese momento, porque no faltó un poquito como eh, pues como echarme la culpa de cierta manera, que dices que, güey, pues, pero el producto creció, si la obra crece, qué maravilla, ganamos todos, ganamos como creadores, ganan los inversionistas y gana el espectador, ¿no? Entonces, eso es respecto a Encrucijada. Bueno, Pancho, ¿tú te consideras más guionista o director? No, Porque como también... ajá, yo he trabajado, lo que pasa es que los últimos años he trabajado más como guionista. Eh, Mi inquietud comenzó escribiendo y posteriormente ya dirigiendo. Eh, como director, soy un director muy, 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 muy clavado. Entonces, eh, soy, digo, como escritor también, pero creo que como director no puedo producir como cualquier cosa, o sea, no puedo realizar como cualquier cosa, tengo que transformarla a la visión que yo tengo, y generalmente esta visión es muy, 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 muy elaborada, de muchas lecturas, de muchas capas. Me gusta crear atmósferas únicas. Trabajo mucho con los símbolos y todo ese rollo. Posteriormente a lo que es el texto, principalmente el texto es donde siento que está el poder, en la anécdota, en los personajes y todo, pero ya en la visión de los espacios que a mí me gusta donde suceden las historias que cuento, sí soy como muy clavado y me toma muchísimo tiempo, me toma más tiempo de lo que me toma eh, escribir el guión para otra persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí se volvió más, bueno, no únicamente para mí, para el gremio se volvió más
rentable que los últimos 4 o 5 años estuviera yo trabajando más bien escribiendo para otros proyectos para otras personas, mientras desarrollaba los míos, eventualmente dirigir algo. Este, mm, pero sí, soy más narrador de historias para la pantalla que director, sobre todo por la constancia, por el ejercicio, ¿no? Volver a dirigir este año fue muy interesante. Este episodio, porque otra vez como que me di cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, soy alguien que se clava mucho, entonces necesito de tiempo, necesito de recursos o necesito de cosas que generalmente no se van a dar o no se van a dar siempre o no de la manera que yo quiera. Por fortuna, las veces que lo he hecho, lo he conseguido, entonces como prefiero quedarme en esa experiencia de hacer las cosas que realmente me gusten y las haga como quiero. Evidentemente, como autor, he sufrido mucho el rollo de ver textos que tenían cierto potencial que no llegaron al potencial donde los había yo pensado por visiones distintas de los realizadores. Es parte del show, ya lo sé, es parte del juego. El cine es una obra colectiva. Y eso fue lo que me despertó un poquito otra vez el interés de dirigir. Traigo una película para dirigir el próximo año, si todo sale bien. Entonces, bueno, no, ya este año, ya estamos en este año. Este, mm, pero, pero sí creo que en cuestión de velocidad y efectividad, funciono más como trabajando guiones para otra gente que mi obra la agarro y pum, me clavo con ella y me caso y no puedo tomar otra cosa más que trabajar en ella, ¿no? Y Pancho, ¿qué significa para ti ser guionista? Yo creo que voy a decir cosas que ya hemos leído igual en un montón de veces o que van a sonar a lugares comunes, pero me parece que el guión es una parte fundamental en el arranque y en el cierre de una película, ¿no? Creo que eh, si en el papel funcionan los géneros, esto es, si logras que en el papel, sin actores, sin ningún tipo de efecto, sin música, sin nada, logras que el lector se ría en una comedia, logras que se conmueva en un drama, logras que se asuste en una película de suspenso de terror desde el papel, ¿sí? Sin ningún otro truco más que la narración y el poder del relato y de la estructura. Ahí es donde yo siento que está el poder de un buen guión, y eso es lo que a mí me gusta hacer, ¿sí? Soy muy estructurado, soy muy clavado para que se consiga eso desde el texto, y lo que venga a continuación es que el resto de todo este ejército de creativos que van a darle vida a la obra aporten su talento y aporten su creatividad para enriquecer, ¿sí? Eh, y probablemente la sigan al pie de la letra, probablemente no. Puede que de ahí surjan cosas más interesantes o cosas que yo no me esperaba, y que tengan otro impacto, pero a mí me parece fundamental al momento del arranque, digo, durante todo el proceso, pero en el momento en que te sientas a editar la película con las imágenes y las escenas que pudiste lograr a partir del guión, es donde prácticamente se reescribe la peli, ¿no? Al momento del montaje. Entonces, a mí el guión me parece una parte fundamental durante todo el proceso de lograr una película. Eh, Tan es así que probablemente un diálogo se convierta en el copy de venta, que aparezca en el póster, si tienes como una muy buena línea que sea capaz
de transmitir toda la esencia del proyecto. Y por eso creo que para todo el mundo, o sobre todo para la gente para los estudiantes, pues tener la clase de guión es fundamental, seas productor, seas director de fotografía, seas editor, sobre todo el editor se convierte en el último de los guionistas, ¿no? Y cuando tú escribes, eres el primero de los editores, ¿sí? Eres el que está decidiendo dónde cortar, dónde es mejor que termine la escena, dónde es mejor que por el propio ritmo, espíritu o timing de la historia, está esta escena aquí, o mejor se pase de este lado, o adelantemos esta información, o esta información la dejemos a la mitad para que se resuelva en esta parte y tenga mayor impacto. Entonces, eh, creo que hay gente muy, muy talentosa que puede rodar películas sin guión. Creo que son muy contados. Creo que hay muy buenas películas que han salido también de machacar y destruir el guión como tal. También me parecen muy contadas. En el ejercicio diario de la industria o del arte, como lo queramos ver, que es el cine, a mí me parece que tener un guión sólido, un guión de hierro, como decía Hitchcock, un guión donde te permita, como a mí me gusta decirlo, a mí me gusta improvisar sobre seguro, ¿sí? No simplemente improvisar. Tengo una base que me va a permitir jugar, ¿sí? Si no me resulta el juego, regreso a la base, así de sencillo, ¿sí? Y porque la base ya me demostró que sí funciona. Entonces, para mí es un oficio, es una profesión que me gusta mucho y que siempre es muy, eh, pues de cierta manera reconfortante después ver tu trabajo en la pantalla, ya ahora en la pantalla es la pantalla, como le decía a unos amigos productores, hace 2 años todavía nos peleamos, la pantalla grande y la pantalla chica, ahorita ya es la pantalla, ¿sí? Este, eh, eh, la calidad de los contenidos es lo que hace la diferencia, que era como mi bronca con ellos, ¿no? Este, entonces, creo que es una posición privilegiada la del autor de León y que uh, puedes vivir de la manera que te dé la gana como guionista. Yo antes de la pandemia viajaba mucho, escribía en cualquier lugar, o sea, aprendí a vivir con 2 maletas, la maleta de mis 4 cambios de ropa y la maleta de la computadora, y me movía donde me diera la gana, viví en viví en el mar, viví en la montaña, viví en ciudades coloniales, porque prácticamente, pues, en tu cabeza, en la máquina y en internet estaba la oficina, ¿no? Eh, eh, y creo que cuando tienes un nivel de exigencia un poquito como es el mío, escribir un guión es como armar un rompecabezas perfecto, ¿sí? Donde cuando lo terminas y lo ves dices, wow, cada pieza ajusta de manera impecable con la otra, en Bona todo está perfecto, muy bien, ahora sí, rómpanlo y vuélvanlo a armar ustedes, pero armadito ya se los entregué, ¿no? Y felicidades por el gran éxito de la película de animación Día de los Muertos. Háblanos un poco de ella. Día de Muertos es una peli bien interesante porque el proyecto comienza hace mucho, o sea, el proyecto comenzó, la idea para hacer la película, Carlos Gutiérrez, el director, que es también el presidente de la productora, que se llama Metacube. Metacube es una empresa que hacía efectos visuales para películas comerciales, hizo efectos visuales para mi película Llamando un Ángel, desde entonces nos conocimos, y, y, y tenían esta idea, que es una muy buena idea, eh, de hacer una película de animación sobre el Día de Muertos. Fue un proceso muy largo. En la película la escribieron no sé cuántos conocidos míos previo a que llegara conmigo. Eh, no terminaba como de cuajar bien la idea, o sea, estaba la idea, pero no. Y como te decía al principio de la entrevista, mm, así como me gustaba el cine de luchadores de chico, yo crecí viendo cine mexicano. O sea,
Mi gusto por el cine es completamente el cine mexicano y el cine mexicano de todas las épocas, de la época de oro, de la época revolucionaria de los setentas y de la época de ficheras y de narcos de los ochentas, noventas, ¿sí? Entonces, lo que la gran mayoría de la gente sí sabía del medio es que el bagaje cultural que yo traía sobre el cine nacional y sobre la misma identidad nacional, es como lo que siempre me he identificado y es lo que yo he vendido como autor, ¿sí? Desde siempre. Eh, Guadalajara está dividida, digamos, de cierta manera, desde hace décadas, está dividida, hay una frontera social en Guadalajara. Digo, Guadalajara es una ciudad de que hay castas y grupos y privilegiados, ¿verdad? Como en cualquier lado, pero hay una frontera que es acá se llama La Calzada, es una calle grande, donde antes había un río, bueno, el río va por abajo todavía, pero dividía como a la gente de cierto nivel social y del nivel bajo social, ¿no? Era como de la calzada para allá y de la calzada para acá. Es como acostumbrado a decir la gente, ¿no? Este, y yo nací de la calzada para allá. Yo crecí en un gran barrio, eh, mm, rodeado de mercados, negocios, y pues sí, delincuentes y prostitutas también, pero a la otra cuadra había el deporte. Estaba en un lugar como muy curioso yo, geográficamente, ¿no? Este, y por el mismo oficio de mi papá, que viajaba mucho y visitaba muchas escuelas y visitaba muchas ciudades, eh, y trabajábamos haciendo cabaret y trabajábamos haciendo teatro de revista y todo. eh, Desde muy chico acumulé como un montón de datos, conocimientos, formas de expresión, vamos, de cómo piensa y siente y vive la gente, la vida y el cine, porque también toda mi infancia yo me la pasé en los cines grandes, 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 en los cines viejos de la ciudad, que es donde se pasaba el cine mexicano, ¿sí? Entonces, digamos, mi contacto con el público estaba desde que yo trabajaba en el show de mi papá hasta visitar las salas y ver cómo reaccionaba realmente el público con las películas mexicanas de lo que quisieras, ¿no? Todavía me tocó ver películas de luchadores en el cine donde la gente aplaudía, ¿sí? Tal cual, el público aplaudía, y había triple programa, ¿no? O doble programa, y uno hacía el chiste de, no, y lo agarraste cansado, güey, lo hubiera visto en la película anterior, donde todavía peleaba con más gente y todo. Entonces, ah, le faltaba identidad a la película de Día de Muertos, faltaba como identidad nacional, y es cuando me buscan para que retome cosas del cine clásico, de la comedia ranchera, de todo esto que tenía que ver con el cine de la época de oro de México, y lo adapte para nuevos públicos y pueda funcionar tanto en la parte ¿cómo se dice? No es melancolía, es vamos, que la gente de mi edad o la gente más grande, nostalgia, que conectara con esta parte de nostalgia que se ponía en la película, y las nuevas generaciones conectaran con otra parte, pero tuvieran esta, eh, esta fusión. Entonces, a, a final de cuentas, es lo que termino diseñando la nueva historia con Juan José Medina, que es un animador muy, 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 muy premiado, de stop motion, que ahorita está trabajando en la película de Pinocho y Guillermo del Toro. Este, y prácticamente me toca a mí estar hasta al principio y al último. Es una imagen que me gusta mucho decir, sobre todo ahorita que me lo preguntaron, que cómo me sentía. Eh, Cuando arranca formalmente el rodaje, bueno, la animación de Día de Muertos, era llegar a estas naves enormes llenas de escritorios con
100, 200 animadores en la ciudad, había animadores en otra parte también, creo que fue en Francia y no me acuerdo dónde más, pero vamos, la animación principal se hizo aquí, entonces era llegar y ver a todo ese ejército de gente trabajando en cosas que a ti se te habían ocurrido, que no sabía, no tenían ni idea, ellos quién eras tú, y que a los 2 o 3 años me llaman para ir a hacer la entrevista del making of y regresar y ya ver que no hay nadie de esas personas, quedan solamente 3 o 4 escritorios, ¿sí? Y tú sigues ahí, y todavía al final, que fue reescribir los diálogos de la película, yo quise reescribir los diálogos al final, entonces todavía estuve eh, en el proceso del previo a la grabación de las voces, ¿sí? Entonces, pues sí, como autor me tocó desde recibir un texto que había que reinventarlo 3 o 4 veces por distintas razones de que la solicitó la productora, hasta llegar al corte final y reescribir cosas para que funcionaran con el público, previo a que se entrara la grabación. Y fue una muy grata experiencia el momento en que vimos la película en la alfombra roja. Los animadores fue la primera vez que vieron la nueva versión. La versión anterior no era tan graciosa porque quitaron un montón de cosas y entonces fue lo que dije, ok, con lo que hay, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Y cómo vamos a hacer que esto? Porque evidentemente la gente va a pensar en Coco, porque Coco fue una película que surge después de Día de Muertos. Hay un pleito legal entre Metacube y Disney de hace años que ganó Metacube porque se querían quedar con el nombre de Día de Muertos. La empresa fue a buscar financiamiento a Estados Unidos, se dieron cuenta que era muy buena idea y entonces en lugar de invertir hicieron su peli, ¿no? Este, eh, entonces yo sabía perfectamente que ya se había hecho el libro de la vida, ya se había hecho Coco, y acá los medios irremediablemente iba a haber un momento donde me iban a preguntar a mí o al director qué era lo que hacía esta película diferente a Coco y al libro de la vida, y la respuesta está en lo que te dije hace rato. Día de Muertos, la versión en español mexicano, tiene toda la identidad de cómo habla y se conduce un mexicano desde hace 50 o 60 años hasta la actualidad, ¿sí? El tipo de expresiones, el tipo de palabras, el tipo de juegos de palabras y de chistes, ¿sí? No lo vas a encontrar ni en Coco, ni lo vas a encontrar en el libro de la vida, y parte del éxito de Día de Muertos tuvo que ver con eso. La gente se vio completamente reflejada en una película que hablaba sobre una tradición suya, pero se pudo escuchar cómo habla en el barrio, cómo habla con los amigos, cómo se habla en los pueblos, con, con, con esa identificación inmediata. Fue parte del éxito de que fuéramos una de las 10 películas más taquilleras de ese año acá en Theatrical, y que estuviéramos nominados al Ariel a Mejor Película de Animación, que el Ariel son como los Goya, en ese nivel, pues. Y, y sobre todo muy interesante porque escribir animación, digo, después de esa película he escrito otras 2 pelis de animación que están en desarrollo. Es muy interesante porque es un proceso donde debes de tener, eh, por un lado, la creatividad y el ingenio necesario para mantener interesados a todo el público. O sea, para mí no son películas infantiles, son películas para toda la familia, para todo público, y todo público es un rango muy grande, entonces hay que tener cosas donde se identifiquen y con que se rían los adultos, cosas donde se identifiquen y se rían los más pequeños, pero a mí me parece un vehículo ideal eh, eh, para la formación emocional y de valores y de criterios para las nuevas generaciones, no en el sentido de que vas a leccionarlos, pero creo que sí es una oportunidad para proponer temas y proponer personajes y proponer eh, desarrollo o soluciones como se manejan los personajes que puedan tener un impacto, eh,
positivo en el espectador joven. Positivo me refiero a hacerlo pensar, no necesariamente a que vaya a actuar de la misma manera, pero creo que eso ha sido de las cosas que más me han dejado satisfecho de trabajar en animación, como en el caso de Día de Muertos, que es por primera vez nosotros, o sea, que es algo que no se ha hecho en México, trabajamos con un personaje que casi intocable en la cinematografía nacional, que es hablar de una chica de 15 años, 16 años, ¿sí? Una mujer de un pueblo que está haciéndose la pregunta más vieja que nos hemos hecho todos en la vida, ¿no? O sea, ¿quién soy, de dónde vengo y por qué tengo que estar aquí? ¿Sí? Salma busca, no sabe cuál es su origen, no sabe de dónde viene, no sabe quiénes son sus padres, y está en la etapa más compleja, ¿sí? Por la que puede atravesar una mujer, que es justo en esa edad, entre que pasa de ser puber a ser ya una señorita, como se diría acá. Y entonces, eso fue para mí una de los retos y de las cosas que más me gustaron, explorar ese tipo de temas con personajes eh, en formación, ¿no? Dentro de su formación como seres humanos. Bueno, Pancho, ¿y tienes alguna costumbre o manía cuando estás trabajando en un guión? Este, sí, suelo, a diferencia de otros autores, y es muy respetable cada quien como trabaja, pero a mí sí me gusta mucho nutrirme del espíritu o del género en el que voy a trabajar, ¿sí? Trato de ver lo más posible, ahí había un rebotito ahí medio, dale, pues. este, si por ejemplo vamos a trabajar una película sobre el deporte del box. Entonces, lo primero que hago es volver a revisar las películas que más me gustaron donde se tocaba el tema del box, las películas que menos me gustaron donde se tocaba el tema del box, qué es lo que me parece valioso de las que me gustaron, qué es de lo que no. Y a partir de ahí viene el momento que me gusta, que es el retarme. O sea, ¿qué voy a aportarle yo al género que no haya visto en lo que ya se hizo? Eh, ¿Qué escena o qué imagen o qué diálogo o qué de qué va a ser el motor que me va a tener eh, dándolo todo por el proyecto, justamente para conseguir esa parte que haga la diferencia, ¿sí? Entonces, hago eso, veo todo lo referente al tema que sea posible, además de cine, si hay literatura o hay otro tipo de elementos que me puedan servir. Sí, el mismo ambiente, por eso te digo que viajaba mucho, si de repente era más cómodo trabajar en la playa porque el proyecto tenía que ver con eso, entonces me mudaba a la playa y vamos, todo lo que pueda hacer que la obra crezca por mil y una razones, lo trabajo todos los días. De ley necesito ver una película al menos, ¿sí? O dos o tres episodios de alguna serie, ya al cierre de la jornada de chamba. Este, eh, y de manías, pues no, de manías yo creo que sería eso, sobre todo estar como, bueno, cuando tengo tiempo, o sea, cuando no es como, por la serie no hubo tiempo, ¿no? Pero cuando tengo bien mi tiempo de los meses que yo pido para escribir un largometraje, eh, sí, una de mis manías es, a mí me gusta mucho cocinar, y entonces yo le llamo el proceso creativo, porque mi proceso creativo comienza desde el momento en que empiezo a prepararme el desayuno, ¿no? Y a preparármelo con toda la calma y todo el tiempo de picar los vegetales, poner el café o la tetera o lo que tú quieras. Mientras estoy desarrollando toda esa parte, yo ya estoy trabajando en lo que voy a hacer en el día, ¿sí? Es, y es una especie de gimnasia mental y relajante y de yoga creativa, donde además todo estás
estás creando el platillo con el que te vas a nutrir y vas a gozar previo a comenzar a trabajar, ¿sí? Entonces, ese ritual sí me gusta mucho y es un ritual que me gusta hacer desde ir al mercado y elegir yo las cosas hasta cómo las acomodo en el frigo para que se vean bien, como si fuera un product shot, este, hasta el momento de cocinarlas, ¿sí? Eh, esa parte sí es para mí es un ritual fundamental para al inicio del día de escritura, ¿no? Lo Ujú. mismo a la hora de la comida y probablemente la cena no, la cena es más lúdica, ya la cena será para ver una película, o me saldrá a cenar o pediría algo, pero, pero, eh, pero el de la mañana sí me parece imprescindible. Soy alguien también muy cuadrado, cuadrado en el sentido de estructurado. No empiezo a escribir una película hasta que no la puse a prueba un montón de veces en las primeras 10 o 15 páginas de la línea argumental, en los 40 momentos de mi tablero y, y hasta que no sienta que todo encaja, tengo que explicarlo todo y que todo encaje, aunque a la hora de la hora en la versión final igual y quede fuera, ¿sí? Pero yo sí tengo que saber, porque no va a faltar quien me lo pregunte, ¿sí? Eh, este, y no puedo contestarle como al principio lo dije con las momias de Guanajuato, ¿no? ¿Y por qué trae las pistolas de fuego ahí el santo? A nadie le importa en el cine, ¿sí? Pero no va a faltar ni el tipo que te lo pregunte que este, lo mejor es tener una respuesta, ¿sí? Aunque sea una respuesta graciosa, fantástica, ingeniosa, absurda, lo que tú quieras, pero para mí quedarme el silencio lo disfruto mucho y, y me parece importantísimo cuando aparece en una historia, eh, pero un silencio como respuesta en la vida real y en este negocio no me gusta, ¿sí? Un silencio puede valer muchísimo más que un texto, ¿no? En Sí. determinada película. Yo lo aprendí que hay veces donde es mejor no escuchar nada a escuchar algo, donde es más poderoso el silencio que el diálogo o el silencio que la misma música, ¿sí? O que el mismo diseño sonoro, ¿sí? Justo acabo de Ujú. escribir una película donde lo pongo así tal cual en el guión. Pido un segundo de silencio, pero un segundo de silencio absoluto, o sea, si me hacen caso y espero que me lo hagan porque es muy impactante lo que sucede después de ese silencio, ¿sí? O sea, no tenemos que oír ni voces, ni música, ni diseño sonoro, no tenemos que oír nada, nada porque lo que viene a continuación es un boom, ¿sí? Entonces, Un es un golpe. preámbulo antes de la bomba, ¿no? Exactamente, Y cuanto más silencio, más potente va a ser la impresión. exactamente, porque además es un segundo de silencio después de una acción, digo, evidentemente es en el clímax de la historia, ¿sí? Este, y ese tiempo muerto previo a la celebración de la vida, que es lo que viene después de ese segundo de silencio, va a tener mucho más impacto si realmente se queda completamente muda la peli, ¿sí? Durante ese segundo. Y entonces, sí, es aprender a jugar con todo, aprender a jugar con las palabras, con los silencios, con la música, con la incidental, es un oficio muy divertido si te lo sabes hacer, si te lo sabes hacer divertido y si te retas y si no eres alguien, eh, mm, déjame encontrar el término, si no eres alguien perezoso, ¿sí? Si no eres alguien perezoso, si eres alguien que amas tu trabajo, si eres alguien que tienes rigor con tu trabajo, ¿sí? El oficio del guión es muy interesante y sobre todo si
que es algo como que yo he hecho en mi caso. No es, no es, a mí me ha funcionado, pero no es muy recomendable para mucha gente. Yo no estoy muy cerca de la gente de la industria, ¿sí? No convivo con otros guionistas, ni con de realizadores, ni con eso así mucho. Mi convivencia siempre es con gente que no tiene nada que ver, con gente que tiene otros oficios, con albañiles, comerciantes, meseros, maestros, otra banda, que creo que a mí al menos me ayuda mucho como a estar en el contacto con la vida real y alejarme un poquito de la pedantería que hay en el medio, ¿sí? Y seguir hablando de mí y de la gente de la calzada para allá y de la gente de todos lados, con con esa óptica cercana a ellos y no con la que tú supones que es de repente estando a cierta distancia, ¿sí? Por la vida privilegiada que puedas llevar o no. Eh, eh, y también disfruto mucho de la soledad, y es necesaria para el trabajo. Entonces, prácticamente cuando se vino la pandemia, para mí fue así como, güey. Dije, bueno, pues es otro día en la oficina. Eh, mm, pero sí, sí me parece que el rigor es muy importante y tiene que ver un reto. Tienes que sentirte satisfecho con lo que estás haciendo. Entiendo que a Yo, veces no se pueda, pero yo, sí se puede. Pancho, yo, Pancho, ahí tengo que discrepar contigo, así me duele mucho, porque no veo que solamente sea de trabajo, porque conozco a gente que trabaja mucho, pero es que hace falta, para guión, hace falta tener talento. Es que sin talento, yo lo siento, no concibo, puedes escribir, Ujú, pero no es lo mismo, porque, o sea, yo pienso que, por ejemplo, un guionista, tú, o sea, tú eres un guionista, tú escribes, tienes, o sea, y no escribes no de un registro, sino de varios. O sea, ya estamos hablando de, uff, yo intento escribir, he cogido los libros de Robert McKee, de John Truby, de Fifi, intento ujú, escribir y me sale algo, pero no es cuando yo leo porque, por ejemplo, por trabajo he leído muchos guiones y yo cuando leo un guión lo siento y digo, esto funciona. ujú. Y en cambio yo leo el mío y es como me da vergüenza. Es que decir, Dios, tan pobre, que poco intentas ahí echarle ingredientes y no termina de florecer. Yo supongo que también la experiencia y demás, pero para mí es que hay que tener talento. Sí, sí, creo que sí, o sea, el talento es una parte importante, pero mm, yo creo que es también es el oficio y la práctica, pues, o sea, la práctica es súper importante para encontrar, y se lo decía así a mis alumnos, eventualmente sigo dando clases, pero antes que sí daba clases como tal, y pues eran alumnos entre 18 y 22 y 23 años. Les decía, bueno, es que hacer, escribir buenos guiones o hacer buen cine es igual que tener buen sexo, ¿sí? Entre más practiques y entre más hagas sexo, vas a ser mejor haciéndolo, ¿sí? Que Mm. nomás por las puras ganas o por lo que te imagines, ¿no? Entonces, entre más practiques el oficio, vas a tener una mayor cercanía, se te van
casi, casi como que si se te abrieran las puertas del conocimiento y comenzaras a ver cosas que probablemente otra gente no ve, que eso es lo que les digo. Sobre todo a mí me llegan muchos guiones que tengo que corregir o que tengo que reescribir o que tengo que dar mi diagnóstico como script doctor. Y yo generalmente lo que le digo pues a los autores del texto original, después de que vienen mis sugerencias o mis cambios y todo, es eso estaba ahí. O sea, lo que yo hice estaba escondido en tu texto, no lo viste por falta de práctica, por falta de experiencia, porque tu ojo clínico tiene todavía que trabajar más, pero al final de cuentas yo encontré las partes como desaprovechadas de lo mismo que tú propusiste. O sea, esto sigue siendo tuyo en el sentido de que viene de tu creación, ¿no? Nada más el chiste es que no lo viste. Es como si a mí se me pincha la goma de un auto, o sea, y yo trato de cambiarla, me voy a tardar toda la vida a que se le hable a alguien que viene y que la cambie en 5 minutos porque ha cambiado de 10 a 15 llantas al día durante los últimos 10 años, pues evidentemente va a tener una práctica y un oficio para resolver de una manera mucho más efectiva y más rápida el problema en el cual yo estoy. Y eso es lo que pasa conmigo. Yo tengo 22 años escribiendo. El primer guión que vendí lo vendí a los 21 años. Eh, eh, Tengo 46 ahorita. Entonces, uh, y tuve la fortuna de que Sitfield fuera mi maestro. Tomé en 1990, 99, 90, 90. Vino a dar un curso a México y a la Ciudad de México. Y Berta Navarro, la productora de Guillermo el Toro de Cronos, ella me consiguió el lugar, ella me pagó el curso. Yo tenía 18, 19 años. Y entonces, siendo alumno de Sitfield y como tú, leyendo a McGee y leyendo a Snyder y todo, a Jean-Pierre Carrière, a quien tú quieras, todos, ¿no? Este, a final de cuentas, el chiste es sentarse y confrontar al espacio en blanco y llenarlo de emociones, como decía Hitchcock, ¿no? Y entre más lo hagas, pues es ahora como decía Buñuel, ¿no? La creatividad es como un músculo que hay que ejercitar diario. Entonces, cuando traes el músculo tan activado, es más sencillo poder crear y poder tener también como ese tipo de criterios de cuando puede mejorar, cuando no funciona, cuando hay que estar cambiando, cuando ese tipo de cosas. Evidentemente coincido contigo en que si hay un talento. Mi hermana, por ejemplo, mi hermana es una soprano, muy, es muy buena soprano. Y es maestra de canto y es muy buena maestra de canto. Y mi hermana te hace cantar una piedra, ¿sí? Y yo lo he visto. Eh, ¿Cómo logra que es lo que también le digo a la gente cuando yo le doy cursos? O sea, vas a terminar escribiendo un guión de cine. O sea, por supuesto que vas a terminar escribiendo un guión de cine. Coincido contigo en el sentido de que ninguno de los alumnos de mi hermana, y que todos son grandes cantantes, suenan como mi hermana. Sí, o sea, el talento que sí tiene ella para cantar es lo que termina como distinguiéndola, sí, a pesar de que puede hacer cantar a cualquiera, sí, y como yo le digo a la gente, cualquiera puede escribir un guión de cine, sí, este, pero hay algo que irremediablemente va a ser muy, muy, muy tuyo, pues que se convierte quizás más que en tu talento, en tu identidad o en tu estilo, y creo que tiene que ver con la honestidad, ¿sí? La honestidad con la que abordes las cosas. Hablando de esto mismo, Ujú. Ancho, eh,
¿hay alguna película que te gustaría reescribir, o sea, cogerla la idea y hacerla tuya? Mm, digo, evidentemente de las que amo, no, porque las amo como están. Más bien es mis pocos momentos de envidia se los he dedicado un poquito a los Cohen y a Humberto Eco, que digo, más bien me hubiera gustado escribir eso, ¿no? este, mm, tendría que ser una, una, una peli que no se lograra como quizás yo la había imaginado, o sea, una peli de alguien más, ¿sí? Donde dijera, vamos a reforzar como que todo el potencial que se quedó fuera, vamos a sacarlo ahora, ¿no? Este, y quizás sí, quizás sería algo así. No tendría que ser una obra de la que yo estuviera, que yo admirara tanto, sino que estuviera en el punto de esto se puede hacer todavía mejor, ¿no? Y se desaprovechó la oportunidad. Vamos viendo si se puede aprovechar. Y también ha sido guionista de televisión en la miniserie Cosecha del 81. ¿Cuáles diría que son las principales diferencias entre un guión cinematográfico y de televisión? De televisión, indudablemente el principio y el final, ¿no? Me parece que las primeras 3 páginas del guión de televisión y las últimas 3 son imprescindibles en el sentido de que debe estar una carga de emoción muy importante en esas páginas, que son las que al final de cuentas van a atrapar al espectador y con las que lo vas a despedir, ¿no? Con lo que se va a quedar de la peli. Si lo pusiéramos en el territorio de la comida, es como tu aperitivo, tu entrada tiene que ser exquisito y tu postre, ¿no? Porque es con lo que se va a ir el espectador. Puedes irte a un restaurante que sea malo, que la comida sea mala, pero si el postre es muy bueno, te vas con esa sensación de que el postre es muy bueno y no tienes problema, ¿no? Pero si el final no es bueno, si el postre no es bueno, mm, te quedas con esa sensación de malestar. Entonces, ah, yo trato de que los guiones que he escrito para televisión, lo que he hecho, yo los he diseñado como, en su esencia, como si fueran guiones para cine, ¿sí? Este, Poniendo atención en los cliffhangers que tiene que haber entre un momento y otro, o entre un acto y otro, o entre tal cantidad de minutos y otra. Digo, ya lo que era como antes del corte comercial es que ya no necesariamente se utiliza ahora por lo de las plataformas, pero sí creo que hay como un nivel de atención de bloques que tienes que estructurar de tal forma para que tu espectador esté recibiendo lo que tú quieres, que si es el desarrollo del personaje, que si es el momento emocionante, que si es el descubrimiento de la información de la investigación que están teniendo los protagonistas. Creo que aunque puede haber diferentes teorías de cómo se escriban pilotos y series y todo ese rollo, a mí me parece que llegamos al punto justamente ahorita donde hay tal cantidad de contenidos, donde muchos de esos contenidos justamente han brillado por saltarse las reglas y por durar 8 minutos en lugar de 22, y que el episodio va a ser de 8 y se queda de 8, ¿sí? Y cosas así. Eh, eh, pero yo creo que tiene que ver, sobre todo, ya en el rollo de industria, entre la prisa y la cantidad de gente que revisa el guión. O sea, trabajar para televisión, trabajar para cine, ¿sí? Trabajar para televisión
Eh, yo jamás he formado parte del grupo de guionistas de un programa, ¿sí? Este, o he sido el autor original del guión que se va a rodar y lo platico con el productor o el ejecutivo y llegaremos a cierto tipo de acuerdos y la canción y ya, ¿sí? O como en el caso de Encrucijada, que sí fue entrar con un bulldozer, ¿sí? Y prácticamente fue que me autorizaron de que lo que escribas va a estar bien, como lo escribas lo vamos a rodar, lo que está escrito desecha lo que no sientes que funcione, o sea, haz lo que quieras, ¿no? Así es como a mí me gusta trabajar. No, durante 22 años no he tenido la necesidad de formar parte de un grupo de guionistas donde estén revisando el proyecto entre ejecutivos, entre banda que de repente podrá saber o no saber del oficio, podrá saber del tema o no podrá saber. Y me imagino que es mucho más, de repente es frustrante para ese tipo de autores y creo que también por eso a veces no se trabaja con el rigor necesario o a veces aunque trabajes con el rigor necesario, en el último de los filtros puede quedarse fuera buenas ideas por decisiones ajenas a la creación. Entonces, yo sigo siendo como gente de cine para la misma gente de acá, pues cuando se hizo Encrucijada fue una de las frases que dijo la productora, que le dijo al showrunner cuando armaron el proyecto fue, no quiero gente de cine, ¿sí? No quiero gente de cine en el proyecto. Y madres, en el momento en que me invitan a mí, se reinventa la serie. Eh, Porque, y te digo, a mí me gusta trabajar así, ¿no? O sea, me gusta, eh, eh, o sea, defiendo las ideas, cuando sé que no son buenas, no las defiendo, cuando sé que se pueden mejorar, hago todo lo posible porque se mejore, pero como entré a la industria a los 21 años, siendo el guionista de una casa productora, entonces tuve digamos, un cargo alto desde muy joven, con y mi voz era importante, ¿no? En la productora, ¿sí? Tanto en el rollo de los contenidos como en el juego, ¿no? Porque a mí me apuraban todos los demás, me decían, güey, ponte a escribir porque si no, si escribes una película, no, ¿de qué comemos, no? El director de fotografía y los actores y todos los demás. Entonces, creo que esa formación como de creérmela, porque también es bien difícil para mucha gente, de creérmela, de creer mi posición como autor del proyecto que se va a desarrollar, es lo que ha marcado un poquito la diferencia de que pueda trabajar más a gusto, aún cuando esté trabajando bajo presión, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque lo que pido, o lo que es el trato directo con el encargado del proyecto, ¿sí? O sea, trato de evitar a toda costa a esa gente que está de intermediaria, eh, eh, y que hacen su chamba y está bien y todo, pero en la gran mayoría de las veces de mi experiencia no ralentizan el proceso, no aportan nada nuevo, crean conflictos, ¿y para qué? ¿No? O sea, es bien sencillo, es algo que yo desde la primera llamada o el primer encuentro o la primera llamada nos caímos bien, nos entendemos. Si nos quedamos bien y nos entendemos, podemos trabajar juntos, ¿sí? Si no, no se puede. ¿Por qué? Porque irremediablemente nos vamos a estar unidos, no sé, al menos un año, ¿sí? ¿Sí? O medio año. Entonces, si no hay como ese espíritu y esa concordia y esa química, eso es lo primero, ¿sí? Para mí, para trabajar con alguien. Y lo segundo sí es dejar puntos bien claros desde el principio. Y desde el principio puede ser así. No voy a ver nada más que contigo, ¿sí?
O sea, mi trato va a ser directamente contigo, productor, o contigo, director, o contigo lo que quieras. No hablo con ni asistentes personales, ni asistentes de nada, de nada, de nada, de nada. Esto lo resolvemos las cabezas, ¿sí? Este, y si no es así, pues entonces no trabajamos, ¿sí? Y como no es muy usual de repente que se tengan esas posturas, ah, pues no sé, por lo mejor porque a la gente le da miedo o lo que tú quieras, pues entonces es bien fácil. Hace poquito se lo decía a un grupo de gente rica con la que me tocó comer y les dije una frase que ya sabía que les iba a calar, pero estábamos platicando chido, estábamos en buena lid. Les digo yo que yo era más rico que ellos, ¿no? Evidentemente se rieron. Este, pero, ¿y por qué, no? Y le digo, porque yo tengo la libertad de elegir con quién quiero trabajar y con quién no quiero trabajar, ¿sí? Tú puedes tener todo el dinero del mundo y decirme, escríbeme este proyecto y yo puedo decirte, no, no quiero, ¿sí? Entonces, cuando tienes esta posición donde respeto hacia ti, hacia tu trabajo y hacia tu tiempo, de que tú eliges los proyectos que quieres o tú eliges la gente con la que quieres trabajar, me parece que es fundamental para ti y para el gremio, ¿sí? De que haya ese tipo de respeto. Evidentemente, esto me costó 20 años de trabajo, ¿sí? Entonces ahorita puedo darme los lujos de al menos conservar las condiciones de trabajo en las que he vivido a gusto 20 años. Sí. Ancho, cambiando un poquito el tema, eh, cuando tú escribes, ¿qué personajes son los que más te atraen al escribir? Porque me da a mí que tú en eso vas a ser especial, me va a decir, pues mira, justamente tal personaje me va a llamar bastante la atención. Uh-huh. Bueno, lo que hago con todos, o por decir así, a mí me gusta mucho desde el momento de crear el personaje, crear la virtud y la condena del personaje, ¿no? ¿Qué es qué es eso tan único que tiene el personaje que lo hace afortunado, pero que se le puede convertir en su peor enemigo, ¿no? Por decirte el caso del rey Midas, ¿no? Sí, depende cómo lo use y que se use, qué tanto le abra la puerta y qué tanto le cierra. Entonces, lo que busco al momento de crear los personajes son sus virtudes y sus defectos, ¿no? Su talón de Aquiles, eh, este, y evidentemente hay personajes como los antagonistas o los personajes que están alrededor del protagónico, que como no deben de seguir el mismo código moral que el protagonista, me permiten a mí jugar mucho más, ¿no? Transgredir las reglas. Me gusta mucho escribir antagonistas. Bueno, me gusta mucho escribir todos los personajes, pero, pero, pero los antagonistas me permiten hacerlos, hacer que crucen límites eh, que además sean atractivos para el espectador, ¿sí? Eh, y los personajes alrededor del protagonista me permiten hacer mm, locuras o cosas más políticamente incorrectas, ¿sí? Pero todo eso va a funcionar solo si en el momento climático mi protagonista hace algo fuera de serie que no esperaras de él, que es que lo va a consolidar como héroe o como ser humano valioso, por decirlo así, ¿no? Entonces es un juego
de mezclar lados oscuros con lados luminosos y con lados humorísticos. Eh, eh, yo trabajo mucho escribiendo comedia, trabajo mucho escribiendo, soy muy bueno para escribir diálogos y para escribir cosas con sentido del humor, más que comedia si quieres, ¿no? Para encontrar el sentido del humor a donde probablemente parecería que no está. Y, y entonces eh, creo que um, al momento de crear los personajes es eso, como que en cada uno trato de verlo como, como un ser humano real, pues, o sea, como una persona real, para que sea memorable para el espectador, ¿sí? Y logre identificar a alguien cercano a él, o lo que tú quieras, o aspira a ser como ese personaje, este, por las decisiones que toman los personajes, y que los definen, y, y que no se parezcan, ¿no? Que no se parezcan unos a otros, que sean completamente, que sean complementarios pero opuestos, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y rodaste como director Balas Salvajes, Ulises y la Puerta de los Titanes, Una de Balazos, Llamada Ángel y como guionista Ángel de la Noche. ¿Qué recuerdos tienes de esta época? Muy padres porque fue un momento industrial aquí en Guadalajara, o sea, fue un momento de producción industrial, o sea, digo, no aparecen ahí, pero eh, yo escribí 22 largometrajes entre los 21 y los 23 años para Video Home, se le llamaba acá en México, o sea, películas hechas eh, para, para renta de videocassettes, vamos, todavía cuando estaba en beta en VHS. La industria del videojuego en México fue muy fructífera, fue muy productiva porque en México se cierran las salas de cine donde se exhibía cine mexicano y comienza este emporio de los Ramírez con Cinépolis, que bueno, antes se llamaba de otra manera, y ya las salas pasan como a otro nivel de calidad dentro de las salas y que a la gran mayoría de la programación era completamente norteamericana, ¿sí? Te estoy hablando de los 90. Eh, entonces, un gran público se queda sin cine y, y entonces surge este rollo del video home donde es hacer películas con las típicas temáticas de la época que estaban divididas en dos, o era cine de acción con elementos del narco y de la mafia, o era sexicomedias, ¿sí? Películas de cómicos con de mujeres desnudas, albures y todo ese tipo de cosas. Que era lo que estaba en el cine, tal cual, en lo que veías tú en el cine acá en los 80s, 90s, en las salas, eso era. Muy, muy poquito el cine de autor que llegaba era nada más en el festival de cine que se hacía aquí en Guadalajara una vez al año, ¿sí? Este, entonces la industria del videojuego sabe que entre el territorio nacional, los pueblos, los barrios de las grandes ciudades y todos el público de habla hispana de Estados Unidos, ¿sí? Todos los mojados, todos los paisanos que trabajan allá, ese era el tipo de cine que extrañaban, que querían ver. Entonces se hicieron miles de películas, ¿sí? Eh, para cubrir ese público. Y entonces, de esas miles, yo escribí 22. este, entre los 21 y los 23 años, y que estuve en esta casa productora acá. Y entonces teníamos, o sea, ¿qué te digo? Era esta, era como vivir un Hollywood en región 4 como le decimos acá en
en México. Ustedes tienen PAL, ¿sí? O tuvieron el PAL. Entonces, los DVDs era, la región 1 era Estados Unidos, PAL era de Europa y en México era región 4 y el populacho, el pueblo, le decíamos región 4 pues a la versión mexicana, ¿no? Que no era la región 1 ni el PAL. Este, eh, entonces, era como vivir dentro de la industria de Hollywood porque estábamos nosotros en constante creación, producción, edición y lanzamientos y estrenos y ya tenía que estarse escribiendo la nueva película, ya tendríamos que estar rodando la nueva película, o sea, fueron 2 años de una constancia donde era muy, muy divertido porque, pues éramos la familia, o sea, estar trabajando constantemente con actores locales, con actores que venían de la Ciudad de México. Tuve yo la oportunidad de trabajar con toda la gente que admiré yo de niño, ¿sí? En las películas. Después ellos vinieron a decir mis diálogos o a recibir mis órdenes de dirección y fue un cierre de ciclo emocional muy interesante, como lo que pasó con El Santo. Este, eh, y en ese sentido fue muy divertido, fue la mejor escuela que tuve. Eh, eh, y creo que lo que extraño un poco es justamente ese ritmo de trabajo. Digo, el año pasado sí fue muy, muy pesado. Y sí, o sea, sí escribí mucho. Pero acá lo divertido era escribir la película y luego estar en el rodaje, porque en rodaje o actuaba, o sea, yo también soy actor, entonces, o participaba actuando o participaba asistiendo a dirección o a veces codirigiendo, y, y me paraba en la sala de edición por momentos. Si teníamos que filmar pronto no se podía porque tenía que estar escribiendo la siguiente película, este, pero esa sensación, pues, y creo que eso me maleducó en el buen sentido. Me maleducó en el rollo de que todo lo que se me ocurría se filmaba, ¿sí? Todo lo que se me ocurría terminaba levantándose y se rodaba. Y hubo un momento bien complicado hace 10 años. eh, es muy frustrante no conseguir que se filme lo que estás creando, sobre todo cuando ya fuiste un malcriado en tus veintes, de que todo lo que tú querías se hacía, ¿sí? Y hay un momento donde no se puede, o no es conveniente, o no es el tiempo, o no lo que tú quieras, y asimilar eso, yo creo que fue la parte ha sido la parte más complicada de mi carrera, o sea, el punto donde dices, tengo 3 o 4 cosas que pueden ser un boom y no hay manera de levantarlas por X, Y o Z, o estamos a punto de y no se hizo, o estamos ahí, se cayó, ¿sí? Entonces, ah, evidentemente esos años, hasta Ángel de la Noche, que fue la última película que hice con esa productora, que esa ya sí fue para 35, sí fue para cine, estrenamos en las salas, ese ritmo de trabajo y ese ambiente sí lo extraño, pues es como me imagino que es como la universidad, ¿no? Fue como mi universidad, este, donde hiciste como todo tipo de loqueras en todos los sentidos, desde las mismas cosas que proponías, porque eso sí, aunque eran películas de video homes, y yo crecí con el cine en el cual se basaban estas películas, ¿sí? Y conocí perfectamente los temas y todo. El chiste es de que nosotros nos distinguimos por ser la productora que tenía las propuestas más originales dentro de que con todo y fuera la industria B, ¿sí? Este, a la par yo me relacionaba y me codeaba con la élite, por decirlo así, del cine, o sea, con Guillermo del Toro, con Berto Navarro, y siempre he estado siempre he vivido justo como, yo digo que soy como Suiza, siempre estoy entre los dos, entre los dos bandos, ¿sí? Entre la gente que hizo
que hacía o hace cine popular y entre la gente que hace cine industrial más de propuesta o cine industrial más completamente industrial, ¿sí? Y a mí me toca estar, creo que en un sitio privilegiado donde convivo con todos, cuando me permito convivir con ellos, pero que soy un punto de referencia y que en ese momento era, ok, estamos haciendo videojuegos, pero vamos a hacer videojuegos de los que estemos orgullosos. Y los más, digamos, los más de autor en ese sentido fueron Balas Salvajes y Ulises y La Puerta de los Titanes, que, que, que son las que yo dirigí y que formaban parte de la industria del entretenimiento, pero tenían esa cosita que las hacía distinta, ¿no? Ulises y La Puerta de los Titanes es completamente el viaje del héroe de Joseph Campbell, y el título yo quería que sonara tal como las películas de aventuras de Ray Harryhausen, ¿no? De animación ¿cómo se llama? Furia de Titanes. Jason y los Argonautas Furia de Titanes y ese tipo de cosas, ¿no? Quería como esa grandilocuencia para esta peli. Y nada, eso, extraño esos momentos y ese ritmo y ese todo. Ahorita estoy otra vez acostumbrándome a estar en rodajes, ¿sí? Porque estuve mucho tiempo fuera de los rodajes. Y otra vez a sentir como el ritmo, este, porque pues uno se hace muy cómodo como guionista escribiendo donde quieres y teniendo todas tus condiciones. Bueno, pues andar en rodaje es completamente distinto, ¿no? Es como volver a la guerra, ¿no? Entonces, ahorita estoy como en esa preparación emocional de regresar al combate, ¿no? ¿Y cómo era la manera de producir y conseguir la financiación para levantar estas películas? Eran proyectos que ya funcionaban tal cual un poquito como Hollywood. Te digo, eh, todas eran producciones baratas, o sea, baratas me refiero a que en aquella época costaran $25,000, ponle tú que es como si ahorita costaran, ¿qué serán? 50, no, pues, no te creas, ponle que unos 50, $70,000. Eh, Era muy sencillo, la productora ya tenía un convenio con las distribuidoras de Estados Unidos y la distribuidora mexicana, ¿sí? Entonces, por decirte una cosa, si la película costaba $25,000, eh, se vendían en $10,000 los derechos para Estados Unidos, en $10,000 los derechos para territorio mexicano compartido con la productora que pondría los otros 5,000, ¿sí? Entonces, como había mucha demanda, era estar produciendo una vez una película por mes, ponle, ¿sí? O sea, rodábamos, eran 2 semanas de rodaje, eran 2 semanas para escribir el guión, ¿sí? Había una semana, poquito, dos a lo mejor de pre, y bueno, pues ya la postproducción lo más pronto que se pudiera, ¿no? Estaban rodadas en cine, en 16 milímetros, este, editada a video, pero era ah, más o menos la dinámica era esa. Entonces, que podía ser desde qué guión en mente traes tú que pueda funcionar hasta, eh, oye, acá en Los Ángeles, no sé, me funcionó, pasó algo, o hay un personaje o alguna madre, que se llama Chuchito y no sé qué rollo, ¿no? Bueno, pues con base a eso era
crear toda la historia, ¿no? O, oye, pegó mucho esta canción, tenemos los derechos de ese corrido, queremos que ese corrido sea de película, bueno, entonces te basabas en el corrido, ¿no? O ya, o tus propuestas, personales que sean, traemos en mente hacer una peli así, así, donde salgan estos personajes, estos actores. Ahora, pues sí está bien, venga, ¿no? O sea, teníamos también como que entre, entre de las 22 yo creo que hubo 3 propuestas de autor, ¿sí? O 4, que se salían un poco de lo común, que, se, que nos las permitieron hacer, y que también le daban como ese equilibrio al- a nosotros, ¿no? Es decir, ahora vamos a hacerlo un poquito más serio y todos nos poníamos un poquito más serios, ahora vamos a hacerlo más cuidado y nos poníamos todos en ese nivel. Y luego venía el rollo de la guerrilla, de volver a hacerlo, como con los temas que eran, tabús o con los temas que eran de que se vendían, pero pues sí, fue una experiencia muy agradable. Y repito, prácticamente fue como estar no como estar, fue vivir de la industria del videohome, y la industria del videohome en Guadalajara fue muy, muy prolífica, pues, además de la Ciudad de México, ¿no? Y como lo terminé vaticinando en un momento, pues fue una industria que terminó devorándose a sí misma, ¿sí? Cansando al espectador, tuvo su decadencia, su punto de arriba, su decadencia, y se dejó de producir como se producía videohome, hasta que hace años, ya un par de casas productoras acá comenzaron a producir más con el perfil de vender a televisión, ¿no? Y que sí siguen produciendo, pero ya de una manera más discreta en el sentido de la velocidad, ¿no? En aquel entonces sí era una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y digamos, lo más parecido a eso fue ahora con la serie. El rollo de estar así, ¿no? Producción, 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 porque ya tenía que estar, y ir a lo mejor a asomarme muy rápido a algún rodaje o que me mandaron fotos sirviendo, y ya. Pero eso fue como un regreso a aquellas épocas, esta serie. Pero sí, esto es lo que les apasiona, ¿no? Porque el cine es una carrera eh, de paciencia, de resistencia y de eficiencia, ¿sí? Eh, Tienes que amarlo con todas sus virtudes y defectos. O sea, no todo es la alfombra roja, ni la premier, ni el decir acción, ni el viajar al festival con el proyecto, que esas son las partes bonitas. Creo que tienen que estar convencidos de que esto es lo que les gusta, primero. Segundo, creo que tienen que formarse de manera profesional, eh, para tener todas las bases y todos los conocimientos y todas las posibles respuestas. Y eh, creo que tienen que ser muy honestos con el tipo de proyectos en lo que quieren trabajar, y ser muy honestos y muy, a lo que iba con honestidad era a, a confiar mucho en el lugar de donde vienes y en quién eres, y en el tipo de cosas que te interesa narrar, ¿sí? Eh, de repente pretender ser quien no eres, te va a llevar vas a querer formar parte de un grupo del que realmente no formas parte, y que al no formar parte, pues eres una versión región 4 que sería pirata, pues para que me entiendan, ¿no? Cuando les hablo de región 4, ¿sí? Entonces, creo que para mí es mucho, no para mí, para todos, es mucho más interesante que alguien que viene de un
pueblo o alguien que viene de una familia millonaria me cuente lo que sucede en el pueblo, el del pueblo, y lo que sucede en la familia millonaria, el millonario, ¿sí? Y me lo cuente de manera completamente honesta. Eso me parece que va a producir una obra valiosa, ¿sí? Va a producir una obra interesante, ¿sí? Donde tú no estás ni traicionándote, ni inventándote, ni nada, sino que estás contando el tipo de cosas que quieres hacer y el tipo de cine que quieres hacer y el tipo de públicos a los que quieres llegar también, ¿no? Entonces, creo que tendría que ver con una formación profesional muy rigurosa, que la gran ventaja con lo que ahorita tenemos con el acceso a Internet y todo ese rollo es de que no necesariamente tienes que ir a la escuela para hacerlo, tienes los mejores maestros están en Internet, y no me refiero a dar cursos, o sea, revisa los making of de las películas que más te gustan y escucha a Scorsese, a Woody Allen, a Coppola, a Kubrick hablando de sus procesos de trabajo, este, revisa los libros sobre escritura de guión, revisa cómo un cabrón como Roger Dickens, que es el ojo más privilegiado de repente de los que tiene el cine, cuáles son sus referencias, o sea, creo que el cineasta de ahora también tiene, bueno, desde siempre, pero debe tener una cultura general. Basta primero porque no es que sea obligatorio, pero sí es muy necesario, pero ahora tiene el acceso antes era complicado, ¿sí? Antes vivíamos como en el monasterio del nombre a la rosa, el que tenía el control del conocimiento hacía que nada más sus 5 o 6 allegados fueran los que podían acceder a la cultura. Ahorita la tenemos a un clic, ¿no? Ahorita si queremos estudiar a Caravaggio, pues, dale, ¿no? O si quiero conocer las obras de tal museo, pues me puedo meter a una visita virtual, ¿no? Ahorita si quiero leer lo que te dé la gana, todo está a un clic, ¿sí? Entonces, que tengan una formación y un rigor muy asentado, muy puntual, una disciplina, ¿sí? Esto es una cuestión de disciplina también. eh, eh, y el cine es muy celoso y al cine hay que dedicarle mucho tiempo de las horas del día. Eh, Te lo digo así de sencillo, cuando tú editas una película, cuando tú escribes, ya de manera profesional, todo el mundo sabemos que realmente las cosas comienzan a funcionar después de 3 horas de estar trabajando. ¿Sí? A la tercera o la cuarta hora es cuando dices, ok, ya estamos aquí donde queríamos estar. ¿Sí? Entonces no puedes así como, le voy a dedicar 1 hora o 2 diarias. Si es en la formación, ponle que sí, pero ya cuando comienzas a trabajar, ¿sabes qué? Estás editando y las primeras 3 horas de estar editando es encontrándole el modo y después, ¡pum! Sí, esta es la línea, va a ser por aquí. No hubieras llegado ahí sin las 3 horas previas de trabajo. Escribiendo igual, no hubieras tomado el ritmo, ¿sí? Que te gusta, sino es que pasan las primeras 2 horas donde el músculo empieza a acelerarse, ¿no? Eh, que confíen mucho en ellos, que se crean, que se la crean, pero no que se crean, ¿sí? Acá en México le decimos creídos a los alzados, a los farsantes, a los, bueno, no farsantes, a los, a faroles, pero tampoco es farol. No sé, a los pretenciosos, ¿no? Entonces creo que se la crean puedo ser cineasta, puedo vivir del cine, me creo mi oficio de guionista, me creo mi oficio de director, me creo mi oficio de lo que tú quieras, me la creo, me la creo yo que soy, pero no me creo en el sentido pretencioso, ¿sí? Porque esa parte termina afectando un montón al desarrollo profesional, porque te cierras. Aceptar que estamos en un oficio donde aprendemos todos los días
de toda la gente, ¿sí? Este, no lo sabemos todo, no lo sabemos hacer tan bien como creemos, lo hacemos bien, siempre hay alguien mejor que nosotros, siempre hay alguien a quien aprenderle, una idea siempre puede mejorar, todo es perfectible, nunca sobra un peso, nunca sobra un día cuando está rodando, eh, tener actitud, creo, actitud, disciplina, honestidad y formación, creo que eso sería mi consejo, ¿no? Eh, y aunque hay que pagar un derecho de piso, evidentemente siempre, de una u otra manera, que se den a respetar, ¿sí? Uno pone las condiciones de trabajo, eh, y si las pones claras desde un principio, pues esa es como la fama con la que te vas a quedar y te va a seguir, ¿sí? En lo personal, mi fama desde que empecé fue que era, para muchos, era yo muy mamón, pero era mamón por ese sentido del rigor, ¿sí? Para muchos era el que más sabía sobre cine mexicano a mi corta edad y el que escribía mejor que los demás, y entonces lo que también haces es fomentar un poquito ese rollo, ¿sí? Y mantenerte ahí hasta el momento donde es irremediable para la gente darse cuenta de que lo que haces y cómo te mueves y cómo te conduces tiene una razón de ser, y esa razón de ser es para bien de el proyecto y para bien de tu nombre y para bien de el gremio, ¿sí? Este, ya ahorita, la gran mayoría de la gente de aquí de la ciudad o del medio, de gente de fuera, pues reconoce de que si lo mío hubiera sido realmente como mamonería o una postura equivocada, no estaría aquí, así de sencillo, ¿sí? O sea, no estaría viviendo de esto, no estaría más activo que nunca, no seguiría siendo como la misma referencia, este, pero eso es por mantener tu postura muy clara de que la forma en como quieres trabajar, las condiciones como quieres trabajar, eh, 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 el rigor con el que quieres trabajar, todavía te sigue, ¿no? Eh, y peor, ¿no? O sea, está consolidado. Y ya la gente también que tú admirabas, pues ya también, ya son tus colegas, ¿no? Este, pero todo eso es trabajo, ¿sí? Trabajo, y sobre todo te lo digo porque yo vivo en lo que se le llama la provincia acá en México, ¿no? O sea, la gente de la Ciudad de México es la que maneja muchos de los hilos y la que supone que tiene toda la razón. Entonces, abrirse paso en una industria sin estar en la Ciudad de México, sin estar rodeado ni ahí buscando el abracito en las premiers, en las alfombras rojas y en las oficinas. O sea, hacer todo a la distancia, a mi modo, a como yo me sienta tranquilo y como yo me sienta efectivo. Realmente la calidad del trabajo es la buena para que yo siga activo escribiendo a la gente que ni siquiera es de México. O sea, trabajo también, tengo proyectos con Argentina, tengo proyectos con Los Ángeles, con gente de otra parte, pero tiene que ver con respetar eso, con darte a respetar, ¿no? O sea, así van a ser las cosas y ya, y negociamos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pancho, por aceptar la invitación aquí a nuestro video podcast y sobre todo gracias por compartir toda tu pasión por el cine. Muchas gracias, Pancho. No, pues es que nada que agradecer, más bien, perdón que se había postergado tanto, y ya, al final lo logramos,
los tres somos Franciscos. Aquí en México hay un trío que se llamaba Los Panchos, que era muy famoso, un de boleros. Entonces, que al revés, gracias a ustedes, gracias primero que nada, gracias por tener la iniciativa de haber creado y de construir este tipo de espacios y de plataformas que son imprescindibles para que se siga fomentando la pasión, el gusto, el cariño por el cine, ¿sí? Eh, eh, qué bueno que tienen este tipo de iniciativas y que las mantienen, porque es lo que también termina demostrando que no hay ni fronteras más allá de las fronteras y de los géneros y de los gustos, ¿sí? Nos termina uniendo en este momento a los tres que estamos aquí en pantalla el amor por el séptimo arte, ¿no? Y todo acto amoroso merece su reconocimiento. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Pancho, por todo, ¿eh? A Muchísimas ustedes gracias. y aquí seguimos en contacto. Muchísimas gracias.